Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Amorosco y vengo a hablarles el día de hoy acerca del presidente Carlos Eugenio Restrepo. Carlos Eugenio Restrepo asumió la presidencia por la Asamblea Nacional Constituyente entre 1910 y 1921. Y vamos a hablarle un poco de su mandato en todo su periodo de gobierno. Carlos Eugenio Restrepo fue elegido presidente el 15 de julio de 1910 a los 42 años. Ganó con 23 votos de la Asamblea contra 18 de José Vicente Concha. El 7 de agosto de 1910 recibió el mandato del presidente Ramón González Valencia para el periodo de 1910 a 1914, constituyéndose como el primer mandatario antioqueño electo que llegaba al Palacio como titular. Fue elegido por elección de los dos partidos para sorpresa de muchos que lo consideraban solo un periodista de provincia que había asistido al Congreso de 1909. Restrepo era conservador, pero decidió no gobernar para un partido, sino para los compatriotas, lo que muchas veces le ocasionó problemas, pues había quienes se sentían con derechos adquiridos. Incluso antes de posesionarse, le hicieron saber que se lo pondrían seriamente si no les concedía la participación en el gobierno que exigían. No obstante, Restrepo prefirió actuar por encima de las presiones políticas, a pesar de que los dirigentes inicialmente lo dejaron sin respaldo para gobernar, quizás por el horror que existía en Colombia a una nueva guerra, ya que con la guerra de los 1000 días se ajustaban 3 guerras seguidas, la de 1885, 1895 y 1899, lo dejaron gobernar según sus principios republicanos. Según el pensamiento de Restrepo, decía que todo hombre debe prosperar hasta prevalecer e imponerse un criterio superior de tolerancia y de justicia que concilie antagonismos sociales y políticos que la generalidad cree irreductibles y que deben concordarse mediante el respeto a todos los derechos y la práctica legítima a todas las libertades. Su pensamiento político estuvo acorde con los planteamientos de la revolución burguesa sobre la propiedad, los derechos políticos e individuales, la representación y el impuesto, la libertad de prensa, la separación de las ramas del poder público y, en primer plano, la independencia del Estado frente a la Iglesia, aunque consideraba que la religión católica era un elemento esencial en la conservación del orden social, lo que estaba acorde con los planteamientos de la burguesía moderna. Carlos Eugenio Restrepo esbozó las formas de un Estado burgués, donde las primeras fábricas, industrias y negocios empezaban a plantearle al país el problema de cómo se construye una nación moderna. El intervencionismo, el centralismo y el proteccionismo de reyes atentaban contra grupos de comerciantes, financieros y algunas industrias, que apoyados por liberales como Benjamín Herrera y Nicolás Esquerra, permitieron darle al grupo de oposición inicial las características de partido político. El Partido Republicano debería hacer las reformas políticas que tanto necesitaban. Así, desde 1908 se dio un proceso de expansión del republicanismo. La reunión de Medellín, donde la mayoría de los asistentes fueron conservadores, estructuró las juntas republicanas departamentales y municipales. A uno, frente al movimiento, estaban Carlos Eugenio Restrepo y Nicolás Esquerra, quienes el 13 de marzo de 1909 formaron la Unión Republicana y a la vez la Junta Nacional Republicana en Bogotá, con más de 4.000 afiliados de diversos partidos que deberían establecer las instituciones republicanas para mantener la concordia después de la caída de Rafael Reyes. Sus principales obras de gobierno fueron la Junta Republicana de Antioquia, fue la más activa políticamente. El 22 de abril de 1909 fundó la República, órgano de difusión de las ideas republicanas. Restrepo heredó problemas fiscales muy graves. Había un déficit de 3,5 a 4 millones de pesos. El nuevo presidente forzó la recaudación y redujo los gastos, logrando acabar con el déficit antes de un año. En 1911 había superávit. Además, realizó importantes reformas constitucionales por medio de los actos legislativos de 1910. Abolió la pena de muerte, prohibió la nueva emisión de papel moneda, hizo grandes ahorros para el país y estableció la reunión anual del Congreso. El desarrollo de la instrucción pública, el aumento de las rentas, la economía mejoró con el aumento de los precios del café y de la producción. Se pagó la deuda externa, se doblaron las exportaciones, se volvió al sistema del oro y la plata.
se organizó el servicio militar obligatorio desde 1912, se creó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, se señaló la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ordenó la recopilación de las leyes desde 1821, se crearon varias intendencias y comisarías, entre ellas la de San Andrés y Providencia, se decretó la pensión de jubilación vitalicia para maestros de escuela, se ordenó la construcción del ferrocarril de Nariño, el ferrocarril llegó a Medellín, se salvó el ferrocarril de Girardot, se reconstruyó el del Pacífico, se levantaron estaciones sanitarias para combatir la lepra y la anemia tropical y se adelantó construcción del Capitolio. A Restrepo se le criticó la participación en las camaruzas, expansionista de Perú, entre 1910 y 1911, a donde envió muy pocos hombres que finalmente ganaron, pero pagando un alto costo en vidas. Durante su gobierno se firmó el 6 de abril de 1914 el Tratado Urrutia-Thompson sobre problemas originados por la separación de Panamá. Este tratado solo entró en vigencia años después, pero su discusión vinculó a toda la nación. Entre otras, se acordó una indemnización de 25 millones de dólares y el libre paso de los buques mercantes de Colombia a través del canal. Vázquez Carrioso dice que la Unión Republicana, más liberal que conservadora, se tornó en academia de discursos esotéricos sin relación con la política viva que emocionaba al país. Después de la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, el bloquismo apoyó la candidatura del conservador José Vicente Concha, quien fue elegido para el periodo de 1914 a 1918. Restrepo terminó su periodo presidencial con el aplauso y la aprobación de todos los colombianos. Como expresidente, adhirió a la candidatura de Enrique Olaya Herrera por plantear un movimiento nacional y no de partido, muy acorde a los principios del republicanismo. Carlos Eugenio Restrepo fue ministro de gobierno de Olaya Herrera y luego embajador en la Santa Sede. Murió de pulmonía fulminante en Medellín el 6 de julio de 1937.